Ok, bueno, vamos entonces se atrasó un poco, ni modo, vamos a darle hasta donde podamos. Este tema es interesante y es parte de este módulo de coagulación. Como ven, vimos primero un tema introductorio, generalidades, pruebas de hemostasia, hablamos un poco de la cascada de la coagulación, el abordaje de un paciente con trastornos de hemostasia en forma básica, porque ustedes así lo deben concebir. Y claro, vimos primero trastornos hemorrágicos. Trastornos hemorrágicos que son muy representados por las enfermedades que ya hemos comentado. Pero también, obviamente, la coagulación, ustedes saben que tiene un balance, uno tiene un balance entre las sustancias que mantienen el equilibrio perfecto para que uno ni se coagule, no haga trombos, pero que tampoco haga hemorragias. Y esto va a depender de factores del sistema de la cascada de coagulación, pero también del sistema de sustancias que mantienen el equilibrio para evitar que tengamos trombos constantemente. Y así por ello la trombofilia obviamente es la predisposición a tener trombos, puede ser adquirida y puede ser hereditaria. Porque vemos, bueno, cuando hablamos generalmente de trombofilia, aunque está claro que puede ser adquirida, siempre tendemos a pensar en aquella trombofilia de tipo heredada, es decir, las enfermedades hereditarias que favorecen a la formación de trombos o de coágulos en diferentes partes de la economía, que pueden ser obviamente desde pequeños trombos a grandes trombos, y que la trombosis tiene mucho que ver no solamente con el tamaño del trombo y la recurrencia del mismo, sino de la localización anatómica donde esto se produzca. Por ello es muy importante saber que no es lo mismo, obviamente, tener una trombosis venosa también que arterial, porque hay trombosis venosas y arteriales, y no es lo mismo tener una trombosis venosa en la pierna, en miembro pélvico izquierdo o derecho, que tener una hemorragia cerebral o tener, perdón, una trombosis cerebral, porque allí las diferencias, solo por el punto de vista anatómico, es una situación grave. Entonces también depende del sitio. Muy bien, adelante Enrique Rival Tavares y Ángela Ruiz Monge. Ya tiene ya está proyectado, ya yo lo puedo ver perfecto. Adelante. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero, para definir la trombosis, esta en sí pues es la formación de una masa a partir de varios constituyentes de la sangre dentro de la vasculatura, pues se mencionaban de un animal viviente, ¿no? En sí pues esta trombosis es una forma patológica de la hemostasia normal que ya hemos visto en las clases pasadas, que va a implicar pues la formación de coágulos en vasos no lesionados o con una lesión relativamente menor, a la cual pues se forman estos trombos patológicos, pues estos coágulos patológicos, y pues el desarrollo de esta trombosis pues puede resultar en la hipoxia celular y en el daño tisular, ya que implica la obstrucción del flujo sanguíneo normal a partir de la vasculatura, ¿no? Y bueno, es importante tener en cuenta que la trombosis es una causa principal de mortalidad en muchos tipos diferentes de patologías, como vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, también para definir en sí el estado trombofílico o también estado protrombótico son sinónimos, o inclusive estado de hipercoagulabilidad, como vamos a ver adelante, pues en sí son condiciones que aumentan la tendencia al desarrollo de trombosis, ¿no? De estos coágulos patológicos, como les digo. Y también pues la trombofilia es otro sinónimo que se le puede dar al estado trombofílico, protrombótico, pero este concepto suele designarse a las deficiencias congénitas que predisponen a la trombosis, como vamos a ver en ciertas
proteínas que participan en la hemostasia normal o enzimas. Sobre todo suele designarse la deficiencia de estas como trombofilia, ¿no? Pero también es correcto decir, o sea, un estado protrombótico como trombofilia, ya sea adquirida o heredada, pues. Bueno, hablando un poquito de epidemiología rápidamente, la incidencia anual en este caso del tromboembolismo de tipo venoso se considera que en el adulto a nivel mundial es de 1 por cada 1,000 habitantes. En Estados Unidos, los estudios epidemiológicos muestran que cerca del 30% de los pacientes con trombosis venosa profunda presentan tromboembolismo pulmonar y se reportan cerca de 300,000 muertes al año por este diagnóstico, ¿no? En el caso de México, hay más de 160,000 casos de tromboembolismo venoso al año, donde el 43% de estos se complican en algún tipo de tromboembolismo pulmonar que llevan a una mortalidad de cerca del 30%, ¿no? Entonces, pues por eso les digo que la trombosis en sí es una causa de mortalidad en muchas patologías de índoles diversas, ¿no? Pero hay que considerar, a pesar de que hablo aquí del tromboembolismo venoso, pues como mencionaba el doctor, la trombosis arterial también es una causa a tener muy en cuenta, sobre todo cuando hablamos de infarto miocárdico, por ejemplo, o el EBC. Lo que encontré de la enfermedad vascular cerebral aquí en México, en el último registro nacional, se calculó que 8 de cada 100 habitantes sufría de un tipo de tromboembolismo o EBC isquémico y que pues, también presentaban una alta mortalidad. No recuerdo exactamente cuánto era, pero igual, pues no tener en cuenta esto, que la trombosis arterial pues también es algo al que hay que prevenir muy bien y al que hay que estar en cuenta pues de ello. Bueno, hablando en sí de la etiopatogenia, pues Rudolf Virchow en 1854 establece que 3 factores interrelacionados son los principales que influyen al desarrollo de esta trombosis y de estos coágulos patológicos, que es lo que se conoce como la triada de Virchow. Estos 3 factores son pues el daño endotelial, que en sí se menciona que tiene una influencia dominante en sí en el desarrollo de estos coágulos, de estas trombosis, y por tanto pues es muy importante la prevención de este daño endotelial, ¿no? Tenemos las alteraciones del flujo, que también el flujo lento, que se conoce como estasis o éstasis. Esta pues en sí a lo que contribuye aquí para el desarrollo de trombosis es la pérdida del flujo laminar normal, que esto a su vez predispone a que exista un mayor contacto entre las plaquetas y el endotelio vascular, y por tanto también existe una menor dilución de los factores de coagulación y los haga más propensos a activarse, pues, y entonces a desarrollar trombosis. Y el tercer factor son los estados de hipercoagulabilidad, que en sí pues, son estados que van a predisponer a la trombosis o aumentar su incidencia, ¿no? Y aquí en esta imagen les pongo cómo los 3 factores se relacionan a diversas causas o diversas condiciones o etiologías, ¿no? Ahorita les voy a hablar más adelante. Bueno, también es importante hacer la distinción entre la trombosis arterial y venosa en cuanto a sus mecanismos, como decía el doctor también. Pues la trombosis arterial usualmente se genera o se forma por el desarrollo de masas de plaquetas en sí acumuladas sí, masas plaquetarias en sí en general, ¿no? O sea, no necesariamente, pero se asocia más el desarrollo de estas trombosis arteriales a estas. En sí, los factores predominantes aquí para el desarrollo de estas masas plaquetarias es la hipertensión arterial y la hiperviscosidad, perdón, que contribuyen al flujo turbulento, como les decía, pues es de los 3 factores de la triada de Virchow. Ejemplos que se mencionan en cuanto a hiperviscosidad específicamente, por ejemplo, los síndromes mieloproliferativos, la leucemia mieloide crónica
o las discrasias de células plasmáticas, como ya habíamos visto del mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, etcétera. Sobre todo se asocian también a estos estados de hiperviscosidad. Luego también otro factor importante aquí es la adhesión de la superficie endotelial anormal o la exposición subendotelial. Ya veíamos pues en la clase de hemostasia, pues que el daño del endotelio vascular va a exponer este tejido subendotelial que empieza con todas estas cascadas o estos mecanismos pues de coagulación, ¿no? Y pues los principales factores de riesgo para el desarrollo de trombosis arterial, tenemos principalmente la hipertensión arterial, los niveles elevados del colesterol LDL y el tabaquismo son los principales, pero otros importantes también a tener en cuenta es la diabetes mellitus, el embarazo y la edad, ¿no? En sí. Ahora, en cuanto a la trombosis venosa, pues esta se asocia más al desarrollo de trombos en sí por la activación de la cascada de coagulación que va a terminar dando coágulos de fibrina en sí. Aquí los principales factores a los que se le atribuye pues son condiciones de flujo lento o estasis, como son claros los ejemplos de la insuficiencia cardíaca, la compresión por tumores y una insuficiencia venosa, ¿no? Otro factor aquí pues es el daño directo a las paredes vasculares, ya sea por traumatismos, o compresión extrínseca, o inclusive pues el daño endotelial igual de las venas, ¿no? O sea, estos ejemplos son por agentes quimioterapéuticos, sobre todo los agentes alquilantes se asocian más a los daños tóxicos del endotelio o una hiperhomocisteinemia, ¿no? Que esta también se ve en la deficiencia de vitamina B12, por ejemplo. Y pues aquí el principal factor de riesgo son los estados de hipercoagulabilidad, ya sean heredados o adquiridos, como vamos a ver, y otros pues son las intervenciones quirúrgicas, el sedentarismo y el cáncer inclusive. Bueno, en sí, en la clasificación de los estados protrombóticos, pues tenemos primero las que son de causa heredadas o también estados protrombóticos primarios, que inclusive como se ve en la tabla, hay unos que se asocian más a trombosis de tipo arterial o a trombosis de tipo venosa. Ahorita pues más adelante van a hablar más a fondo de estas, pero tenemos por ejemplo mutaciones en los receptores de plaquetas, en enzimas que participan en el sistema redox, también enzimas que participan en el metabolismo de la homocisteína, como ya les mencionaba, pues que tiene efectos tóxicos en el endotelio cuando está en niveles aumentados. O las que se asocian a trombosis venosa, tenemos, ya les mencionaba, pues proteínas o enzimas que participan en la cascada de coagulación normal, ¿no? Y algo importante a tener en cuenta aquí, aunque no es de regla, no es de ley, pero es común que los pacientes que presentan estos estados protrombóticos heredados tienen trombosis recurrentes desde edades tempranas, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar a más o menos guiarnos a qué pacientes puedan tener alguna de estas características. Y bueno, de las causas adquiridas o estados protrombóticos secundarios también, pues en esta tabla vemos que se pueden categorizar de acuerdo a con qué factor o sí, pues con qué factor de la triada de Virchow que veíamos están más involucrados, ¿no? Por ejemplo, tenemos los de trastornos vasculares o de daño endotelial, como es el caso de la aterosclerosis, la diabetes, ya les decía, la vasculitis. Tenemos aquellos que participan con una reología o un flujo normal que condicionan estasis, como ya les decía, la inmovilización o el sedentarismo, la cirugía, la insuficiencia cardíaca o las de hiperviscosidad que ya les decía también, ¿no? Y tenemos otros trastornos asociados a los estados protrombóticos, de los cuales les voy a mencionar algunos de los más importantes, sus mecanismos, ¿no? Bueno, en el caso del cáncer, se atribuye a
a una mayor expresión del factor tisular. No se sabe exactamente cómo, ¿no? Pero se cree que cualquier forma de cáncer, sobre todo los adenocarcinomas, se asocian más a la expresión del factor tisular y también a la expresión de una sustancia que se llama procoagulante de cáncer, que esta se ha visto que incrementa la conversión del factor 10 a su forma activada, ¿no? Y algo a tener en cuenta aquí es que este estado protrombótico del cáncer tiene un nombre que se llama síndrome de Trousseau, también se conoce como tromboflebitis migratoria, perdón, que este se conoce así porque por lo general, causa trombosis segmentarias de las venas superficiales, sobre todo en miembros y en tronco, ¿no? Y bueno, de los agentes quimioterapéuticos, pues ya les decía que sobre todo los agentes alquilantes tienen efectos tóxicos sobre el endotelio vascular. También de los anticonceptivos orales, estos se han asociado a una mayor expresión de diversos factores de coagulación, a una disminución de la proteína S que como veíamos en las clases pasadas, pues participa en la anticoagulación endógena. Y también una resistencia, el uso de estos anticonceptivos se asocia a una resistencia adquirida de la proteína C activada, ¿no? Que también participa en la anticoagulación. Luego también el embarazo, se ha asociado igual a las mismas características que les mencioné de los anticonceptivos orales, sobre todo por el aumento de estrógenos durante este periodo y también a un tono venoso disminuido, ¿no? El síndrome nefrótico, que en sí pues es una pérdida del epitelio que forma la barrera de filtrado glomerular, y sobre todo pues se asocia a la pérdida de proteínas, sobre todo característicamente a la pérdida de antitrombina 3 y en menor grado a pérdida de proteínas S y C, ¿no? Y entonces por lo tanto condicionando a este estado protrombótico. Y también en el caso de la infección por VIH-Sida, esto sobre todo se ha asociado más a un aumento en la activación plaquetaria también, ¿no? Entonces vemos que hay diversos mecanismos por los cuales podemos tener algún tipo de trombosis, estado protrombótico adquirido. De otros que les voy a hablar, les pongo en estos esquemitas para explicarlo de manera más rápida. Es la obesidad y la enfermedad inflamatoria intestinal, o IBD por sus siglas en inglés. Estos en sí pues no se sabe exactamente, pero se tienen estas hipótesis, por ejemplo, que son similares, ¿no? Por ejemplo, que un estado de inflamación crónica que predispone a una mayor expresión de citocinas proinflamatorias y procoagulantes también, del factor tisular, inclusive aquí en la enfermedad inflamatoria intestinal, como es el caso de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa crónica, se asocia también a un tipo de trombocitosis, ¿no? Luego también se ha visto que, o se cree pues que estos se asocian a una fibrinólisis disminuida, también con una mayor expresión del inhibidor del activador de plasminógeno de tipo 1. Y también pues otras condiciones que se han asociado, pues es la insuficiencia cardíaca, la inmovilidad, la estasis venosa, en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, malnutrición, deshidratación, etcétera, ¿no? Y todo esto se cree que predispone a este estado protrombótico. Bueno, les voy a mencionar rápidamente de dos causas adquiridas que se mencionaban mucho en la bibliografía consultada. Tenemos primero la trombocitopenia inducida por heparina, que en sí es rara, no es tan común. Se menciona que cerca del 0.2 al 5% de los pacientes que se les administra heparina, pues esta prácticamente es una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, que esta se da por una formación de anticuerpos IgG contra el complejo de heparina y el factor plaquetario 4 que la sintetizan las plaquetas en sus gránulos, ¿no? Cuando las vesículas de secreción pues se degranulan.
Esta unión de estos anticuerpos a este complejo heparina y factor plaquetario se cree que pues activa a las plaquetas, formando tapones plaquetarios y por tanto generando un consumo y una menor concentración de plaquetas en sangre, ¿no? Bueno, los síntomas más o menos aproximadamente aparecen de 5 a 10 días o 1 a 2 semanas desde la administración de la heparina. Se ha visto que en estos pacientes la trombosis venosa es más frecuente que la arterial, y el diagnóstico pues, de esta es prácticamente por clínica, por inmunoabsorción ligada a enzimas para detectar estos anticuerpos contra este complejo, como les digo, y un ensayo de liberación de serotonina radiomarcada. Y algo muy importante aquí es que existe un score o una escala de puntuación que se llama de 4 T's, que prácticamente te ayuda a definir el diagnóstico de esta trombocitopenia inducida. Y pues aquí la terapia de estos pacientes va a depender la duración, sobre todo, pues de la aparición de eventos trombóticos o de su ausencia, ¿no? Bueno, el síndrome antifosfolípidos es otra causa que se menciona mucho. Esta en sí, pues, es una trombofilia adquirida por autoanticuerpos contra fosfolípidos de membrana, como lo menciona su nombre. Esta suele ser secundaria a lupus eritematoso sistémico. Se ve que... Un momentito, pon la anterior porque está bien que le haya comentado la trombosis asociada con heparina, pero bueno, es un poquito paradójico, ¿no? Y sí quiero hacer hincapié. Obviamente, es un evento trombótico que va a ocurrir en forma muy rara, porque si de por sí el HIT, la trombocitopenia inducida por heparina, es una complicación o un efecto adverso de la heparina utilizada para anticoagular un paciente. Es decir, le damos heparina a un paciente para anticoagularlo porque ha tenido un trombo o tiene riesgo de ello, y hacen este fenómeno por la formación, como dice el de IgG anticomplejo heparina, FP4, activación plaquetaria. Y aquí la diferencia, y es importante, y por eso se le llaman coágulos blancos, porque son coágulos que son formados por un tapón plaquetario y fibrina. Entonces se le llaman coágulos blancos. Esto es raro. Hay reportes de serie de casos. Esto es raro, la trombosis secundaria al HIT. Es decir, es raro la trombosis secundaria a la trombocitopenia inducida por heparina. De por sí el HIT solo es raro. Pero sí está descrito. Sí está descrito. Es decir, hay trabajos que han ya desde el 2010 incluso describe la trombosis en pacientes con el uso de heparina y que hacen trombocitopenia. Esto es muy infrecuente, sin embargo, también difícil a veces de detectar, porque un paciente que le hace heparina y hace una trombosis a pesar de la heparina, el tip es identificar que hay trombocitopenia, porque si no, cualquier médico lo que va a pensar es que lo que tiene es una trombosis recurrente de la causa original por la cual se está indicando la heparina. Entonces aquí el tip es paciente que hace trombocitopenia en el marco de un proceso donde se estaba usando heparina y que aparte hace una trombosis, que generalmente sí es venosa, pero que además es una trombosis con un coágulo blanco, es decir, que no depende de factores de la coagulación, sino de plaquetas. Es difícil esto, es interesante. Si lo logran conseguir un casito así, lo reportamos, pero sí hay casos reportados. Pues adelante, quería hacerles para que no se me vayan a confundir pues con esta entidad. ¿Ok? Adelante. Ok. Bueno, entonces, como les mencionaba, del síndrome de antifosfolípidos, pues es muy frecuente verlo en pacientes con lupus.
se habla que cerca de un tercio o el 33% de los pacientes con lupus se han identificado con estos anticuerpos contra fosfolípidos de membrana, o inclusive pues puede aparecer como una enfermedad primaria, ¿no? Pues es sobre todo más frecuente en mujeres jóvenes. Se habla de que son 5 casos aproximadamente por cada 100,000 habitantes a nivel mundial. Y pues, bueno, para hablar más rápidamente de los mecanismos fisiopatológicos de pues se cree que el estrés oxidativo, el estrés físico, inclusive infecciones, predisponen al desarrollo de estos anticuerpos contra fosfolípidos de membrana. Y prácticamente son 3 anticuerpos principales que se forman. Tenemos los que son contra la glucoproteína beta 2, que esta se asocia más a los mecanismos trombóticos del síndrome antifosfolípidos, la anticardiolipina, que esta es la que nos da una prueba de sífilis, de BDRL o RPR como un falso positivo. Y también tenemos al anticoagulante lúpico, que pues se ve que prolonga el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿no? Y bueno, es importante hacer el diagnóstico temprano o sí, pues identificarlo en los pacientes, ya que no es raro que estos pacientes, por los mecanismos trombóticos, presenten una falla multiorgánica que se le conoce como SAF catastrófico, ¿no? Bueno, aquí nomás de los mecanismos fisiopatológicos, pues se cree que la unión de estos anticuerpos contra la glucoproteína beta 2 predisponen al desarrollo de diversos mecanismos, como es una activación de células inflamatorias y endoteliales con mayor expresión de S-lectina, que son pues proteínas que participan en la adherencia intercelular, del factor tisular, del factor de crecimiento vascular y endotelial, y de mayor actividad del complemento, también de mayor promoción en cuanto a la cascada de coagulación, ya sea por aumento en la expresión de la glucoproteína 2B3A de las plaquetas, por una disminución de la fibrinolisis, de la actividad de la proteína C activada inclusive, entre otros, ¿no? Y también pues algo característico de este síndrome de antifosfolípidos pues es que estas mujeres jóvenes suelen presentar varios, varios partos fallidos, ¿no? Y por tanto pues predisponen a la muerte fetal, ¿no? Y pues nomás para regresarme aquí rápido, pues el diagnóstico de se puede establecer con los criterios de Sapporo, que estos consideran tanto criterios de laboratorio, que creo que se deben de cumplir al menos 2 de estos, y al menos un criterio clínico, ¿no? Y esto nos ayuda más a definir el diagnóstico del SAF. ¿Cómo haces tú para elaborar? Digo, esto ya para pruebas mayores, porque uno pide antibeta 2 glicoproteína 1 y así, pero en el laboratorio hay cortito. ¿Cuándo sospechas que hay un antifosfolípido? Estamos hablando ahora sí. Ya ustedes vieron ayer, vimos como en las pruebas de hemostasia, cómo diagnosticar hemofilia, trastorno de hemostasia secundaria, hemostasia primaria, tiempo de sangrado. Aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo le haces? Porque aquí acaba de decir, dice tu diapositiva, que el TTP está prolongado, ¿verdad? Entonces, sí, en el estudio de la coagulación, obviamente, bueno, el pacientito va a tener una historia de trombosis, una mujer joven, y tiene el TTP prolongado. ¿Qué sigue? Hasta allí, ¿qué pensarías? Pues no piensas en hemofilia porque es mujer. Entonces dices, tiene el TTP prolongado. Entonces dices, bueno, no es hemofilia porque es mujer, a menos que sea una hemofilia adquirida, no parece porque no tiene antecedentes tal y tal. Entonces, tiene el TTP alargado. ¿Cómo sabes ahora? ¿Qué prueba le pides? Porque es importante aquí esto que les quiero comentar, porque aquí lo puedes sacar de un problema antes de tratar de pedir pruebas más costosas, como acabas de comentar. ¿Qué sigue ahí? Pues digo, más adelante también viene de todo
existe algo que se llama como el panel de trombofilias, que son varios estudios donde pides prácticamente para ver si algún tipo de las trombofilias de las heredadas, perdón, y también pides para ver por ELISA los anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? La presencia de estos en sangre. Pero Eso pues está bien, pero eso antes de eso, ¿cómo sospechas un antifosfolípido? pues por ejemplo, con las características que les mencionaba de que son mujeres jóvenes que pueden tener asociado a lupus y con varios partos fallidos, pues también creo que es la mayor sospecha que se tiene. O no, porque hay esos casos sí, pero hay pacientitos con antifosfolípido primario. Hay primario y secundario. El primario está solito y no está asociado a lupus. Bueno, lo que tienen que hacer es, cuando vieron ustedes ahora hemofilia, decíamos que se hace corrección del TTP con pool de plasma normal. Corrección del TTP, que también se puede hacer el TP, porque también hemos visto pacientes que alargan el TP con antifosfolípidos, que son un poquito más raros. Pero realmente el TTP, y le pide corrección del TTP, es decir, del tiempo de tromboplastina parcial con pool de plasma normal. ¿Cómo está la corrección del TTP con pool de plasma normal en hemofilia? ¿Corrige o no corrige? Es en el estudio mixto también que se le conoce. No. La pregunta es clara. ¿Cómo está la corrección del TTP con pool de plasma normal en hemofilia? ¿Corrige o no corrige? Según yo no corrige, sigue prolongado el ¿En TTP. hemofilia? No, en hemofilia sí, pero Ándale, en hemofilia sí, entonces. En hemofilia sí corrige, ¿estamos bien? ¿Por qué sí. corrige? Bueno, porque es un trastorno de coagulación que afecta los factores de la coagulación y al unir plasma deficiente de los factores con plasma normal, pues corrige. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto, hemofilia. Hay una forma, a veces puede ser que no corrija en hemofilia. Cuando no corrige, solamente, y sí puede ser en hemofilia cuando hay inhibidores contra el factor 8. Ahí no corrige, porque los mismos inhibidores no dejan actuar al factor deficiente 8 o 9 del plasma normal. En antifosfolípido pasa lo mismo. El TTP no corrige con pool de plasma normal. Esa es la respuesta. El TTP no corrige cuando se somete a realizar la prueba con pool de plasma normal. ¿Por qué? Bueno, por lo que acabamos de decir, porque el problema no es que hay déficit de factores de la coagulación. Hay un anticuerpo antifosfolípido. Y ustedes saben que para que se coagule en la hemostasia secundaria, bien lo dijo el complejo protonvinasa, por ahí lo tienen, no sé, que diga la compañera que se necesita ¿qué? ¿Qué se necesita para que haya coagulación? Factores de coagulación, claro. ¿Qué más? Muy bien. Digan, ¿qué más? Las, las cargas negativas por los No. fosfatos. Factores de coagulación, ¿qué más? Lo que hablaron de la cascada, a ver, chicos. Calcio, ¿qué más? Fosfolípidos. Fosfolípidos, ¿sí o no? Y si hay anticuerpos contra fosfolípidos, ¿qué va a pasar? Hay problemas. Eso es lo que alarga el TTP. Entonces, cuando el TTP no alarga, cuando no corrige con pool de plasma normal, piensan que hay anticuerpos antifosfolípidos. Entonces le agrega unos fosfolípidos y corrige. Eso es una forma muy fácil, sencilla y barata de inferir que hay anticuerpos antifosfolípidos, ¿eh? Estamos claros. No sabemos todavía qué tipo, pero ya sabes muy fehacientemente, porque si yo tengo una mujer joven que tiene el TTP alargado y yo lo que voy a hacer inmediatamente, yo le mando a hacer eso en la práctica. ¿Ok? Corrección del TTP con pool de plasma normal. Entonces me llama el químico a veces y no saben lo que le estoy hablando, porque hay químicos que no estudiaron tanto, pero entonces los que sí saben, entonces sí lo hacen y me mandan
corrija dilución 1:2, 1:3, 1:4 o al 50 o al 100. Y me dice, sí corrige. Si sí corrige, pues yo no voy a pensar en antifosfolípido. Me meto, ahí es otro problema mayor, porque entonces tengo, pero si es antifosfolípido, me va a decir no corrige. Y yo inmediatamente voy ahora sí, rival. Ahí entonces ahora sí voy a pedir IgM e IgG, anticuerpos IgM, IgG contra cardiolipina, y más específico, totalmente de acuerdo, el anti-beta-2 glicoproteína 1. Si el anti-beta-2 glicoproteína 1 está presente, eso te confirma prácticamente que es un síndrome de anticuerpo antifosfolípido, que puede ser primario o secundario, es otro tema. Y eso favorece a trombosis. Y ya te puedes ir más con los demás estudios si ya quieres ya, pero ya hasta ahí llega uno, y ya con eso. Y ese pacientito pues ya lo identifica como siendo un SAF primario o SAF secundario. Y ya, bueno, ya depende de la trombosis que le vas a dar. Que es lo más importante de este capítulo, la anticoagulación. ¿Qué le vas a dar? ¿Cómo le vas a dar? Y más importante a la vez, ¿cuánto tiempo se lo vas a dar? ¿Qué le vas a dar? ¿Cómo se lo vas a dar? ¿Y cuánto tiempo? Eso es muy importante. Y la reversión de los factores de la coagulación, perdón, de los anticoagulantes, cuando tengan urgencias. Adelante, Rubén. Doctor, disculpe, ya voy a empezar mi parte. Nada más que pues quedan 1 minuto de clase. Entonces, comienzo, no hay problema. Un momentito. Perdón, ¿qué dices? ¿Me escucha, doctor? Ángela, sí, dime, ¿qué pasó? Le digo que pues ya va a comenzar mi parte, nada más que pues queda 1 minuto de clase. Entonces, Un momentito. No, tú lo que no quieres es que interrumpamos tu clase. No, pues bien, híjole, el miércoles, pues, Ángela, ¿está bien? ok, El miércoles vemos esta parte, les confirmo más tarde si el examen es mañana a las 11, pero yo hablo con Ariadna. ¿Está bueno? perfecto. Madre, Bueno, pues nos vemos entonces. gracias, doctor. Gracias. A Buen ustedes. día. Buen día.